Uno, comenzamos a grabar. Ya debe aparecernos. Ya debe de aparecer, ya está empezando a grabar. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Darwin Ordaz. Este es un trabajo para la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Yale. Es un trabajo para la materia de sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es nuestro tema que vamos a tocar? Básicamente vamos a tocar el tema de el Tratado de Libre Comercio, que actualmente se encuentra vigente y que se encuentra firmado por México, Estados Unidos y Canadá. En el 1994 inició formalmente el Tratado de Libre Comercio con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, lo cual representaba, lo cual significaba para México el ingreso a un nuevo mercado, el inicio de nuevas operaciones. ¿Qué es lo que en sí representa un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio, de lo que se trata básicamente es de qué? De la eliminación de impuestos, ¿sí? De los impuestos por importación y los impuestos por exportación entre los países que lo firman. Esto hace esto crea un mercado adicional al mercado nacional, adicional al mercado en el cual se mueve, ¿cómo se llama? El dicho país. Y en este caso, México, que es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado, tiene la oportunidad, en 1994, que cuando se inició, de arrancar operaciones más abiertamente con Estados Unidos y con Canadá. Ese tratado tuvo muchas situaciones, ¿sí? Y al decir situaciones me refiero a que de pronto llegamos a entrar en conflicto, llegamos a entrar en varias problemáticas que se generaban, porque en un momento dado nosotros teníamos una producción determinada, llámese aguacate, llámese tomate, llámese X, Y, Z, y ese producto al ingresar a Estados Unidos, pues, y no pagar impuestos por entrar y por salir, le generaba a Estados Unidos muchas molestias, sobre todo para la parte de su agricultura. Nosotros que recibimos vehículos, recibimos tecnología, recibimos muchas cosas. Hubo varios conflictos en esa historia. En todos esos, de una u otra manera, se llegó a una solución. Pero en el año 2020, cuando ya se acercaba, cuando estaba en ese tiempo el presidente Donald Trump en Estados Unidos, como parte de su nacionalismo, como parte de su forma de ser y de ganar votos, él establece que se tiene que firmar un nuevo acuerdo, que se tiene que firmar un nuevo tratado y obviamente nuevamente entran en conflicto las partes, donde él exigía mejores condiciones para el público norteamericano, mejores condiciones para sus empresas, y a cambio, pues obviamente no se, y la idea era que la balanza quedara a favor de Estados Unidos. Se hicieron muchas negociaciones, tardaron prácticamente 2 años en lograrse, hasta que finalmente iniciamos con un nuevo tratado, que en este caso el término que tenía el anterior era TLC, Tratado de Libre Comercio, y este es TEMEC, que es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Tiene otras siglas en Estados Unidos, pero que pone a México ya con nuevas condiciones. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual se genera un tratado de libre comercio, un tratado internacional?
Para empezar, nuestra Constitución establece la posibilidad de la firma de tratados y que estos tratados internacionales, de los cuales México forma parte, van a estar a la misma altura de la Constitución. Pero, sin embargo, existe un criterio donde especifica que la Constitución siempre estará un tanto arriba del Tratado de Libre Comercio y que se sujetará a las leyes y todo, pero siempre y cuando dicho tratado no choque con nuestra Constitución, con nuestra ley interna. Existe una ley de tratados, lo cual especifica perfectamente cuáles son las características, cuál es el proceso que se tiene que cumplir para que sea válido, legalmente hablando. No solamente se trata de la firma de los presidentes, no solo se trata de la firma de los representantes, sino se trata principalmente de que tiene que entrar dentro de nuestro sistema jurídico esa posibilidad y esa, por llamarlo de una palabra, activación, en la cual nuestro sistema jurídico acepta y permite la celebración de tratados. México tiene muchos tratados, los principales los tiene unos como libre comercio, otros como en materia fiscal, que es para evitar la doble tributación, pero cada uno tiene sus propias características, ¿no? En el caso de China no existe un tratado de libre comercio, sí existe un tratado de regulación en el cual ambos países se establecen la obligatoriedad de no dar fuerza o no cobrar X, Y o Z impuestos, ¿no? Con tal de que se cree un comercio positivo. Hay una relación de parte del TEMEC con el derecho positivo. ¿Y cuál es? Básicamente que es una ley que es aplicable al día de hoy, que se encuentra vigente al día de hoy y que es vinculante. Al decir la palabra vinculante, nos referimos a la frase de la obligatoriedad de cumplir con el acuerdo, la obligatoriedad de que lo que esté firmado se cumpla y que el Estado, llámese mexicano, el Estado americano o el Estado canadiense, tiene que obligar a sus empresas, tiene que obligar a sus ciudadanos a respetar lo que ya está pactado, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué impacto tiene el TEMEC con nosotros? Para empezar, nos obligamos no solamente en materia de nuestra Constitución, en materia de nuestro comercio, ¿sí? Donde nuestra regulación tiene que estar aplicable al comercio internacional, al derecho internacional, sino que también desde el momento que creamos una nueva relación, no solamente con un sujeto que vive en nuestro país, sino estamos generando una relación con alguien que, ay, cuidado, con alguien que está en otra nación y que nos permite precisamente eso. ¿Qué pasó, Nayeli? Muy buenas noches. ¿En qué te puedo servir? Buenas noches. Dervin, ahí tengo una duda. Ahí se supone que los que toman la decisión, según yo, medio en lo que he leído, es que mediante el artículo 89 de la Constitución se puede designar quién va a tomar la decisión para hacer este tratado, ¿no? ¿Es correcto? Pero que se viene siendo el presidente de la República, pero realmente no él toma la decisión, ¿no? O sea, hay un secretario que hace es el de turismo, es el de comercio. ¿Quién es realmente el que, pues ahora sí en sí, está en contacto para tomar esa decisión? Ok, el que toma la decisión como tal es en este caso, el presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo, ¿sí?
el cual, como bien comentas, está entre una de sus facultades, está establecida en el artículo 89 de la Constitución, donde señala el poder celebrar tratados internacionales. Eso es en la práctica como tal, ¿ok? Pero para efectos de quién va a llevar las negociaciones, quién va arreglando, quién va ajustando, con quién se va acordando, todo el proceso que lleva para llegar al final de un tratado de libre comercio, normalmente es el secretario de Economía, normalmente está acompañado del secretario de Agricultura, están todas las personas con las que de una u otra manera están involucradas en que lo que se pacte para generar dicho tratado necesariamente se pueda cumplir. Y obviamente el, el secretario de Agricultura, pues él sabe qué tanto se puede producir, qué tanto vale la pena que nosotros le metamos, qué tanto estamos en condiciones de cumplir con las necesidades. Hoy tenemos un pleito, por ejemplo, con lo que le llaman ¿cómo se llama? El maíz transgénico, que es básicamente un producto mexicano, un maíz, que ha sido modificado genéticamente para no producir tanta hoja, para poderse cultivar o cosechar, en este caso, ya no 2 veces al año, sino unas 5 o 6 veces al año. Pero como tiene una modificación genética, empezó a entrar la lucha con Estados Unidos porque Estados Unidos dice, a mí me puedes vender maíz, pero no me puedes vender maíz transgénico, ¿no? Entonces, sí necesariamente tienen que participar todos los secretarios involucrados, pero el que toma la decisión de decir un sí o un no al final, siempre será el representante del Poder Ejecutivo, que en este caso es el presidente, y actualmente pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y esto es lo que van, me imagino yo que lo hacen por medio de mesas, ¿no? Como bien dices tú, por medio de los secretarios, para que al final, porque al final y al cabo esto va a ser nuestro desarrollo económico. Esto es lo que Es nos va, correcto. un balance, ¿no? Nos va a poner en una competencia, porque creo que con Estados Unidos somos uno de los mayores, pues, relación que tiene, ¿no? Que muchos de los productos llevamos una relación muy unida, ¿no? Es correcto. De hecho, es nuestro socio comercial más grande y nuestro socio comercial más importante. Básicamente, ¿qué será? 6 pesos de cada 10 que se exportan a nivel mundial se van a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que eso nos genera, pues ciertamente, más que llamarle la palabra dependencia, genera el temor de que si se rompen las negociaciones, si se rompe el tratado, pues obviamente nos va a afectar como país de manera muy directa y de manera muy sensible, ¿no? Porque mucho del dinero está ahí asentado. Verónica, muy buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Verónica, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, ahí tiene levantada su mano. Cualquier cosa, Verónica, Una tienes última micrófono pregunta, abierto. Darwin. ¿Qué pasó? Perdón, me gustaría opinar y complementar con relación a lo que dices de quién toma la decisión final de firmar un tratado. Como bien mencionas, el presidente está facultado para firmar el tratado como representante de la nación. No obstante, todos los tratados deben ser aprobados en este caso, por el Senado. Si esa Perfecto. aprobación no se da independientemente de lo que el presidente o también del tipo de tratado que se dé, que son los actores que intervendrían, no se da la firma, tiene que pasar, hay todo un proceso normativo y tiene que pasar primeramente y ser aprobado por el Senado para que se dé la firma del tratado. Es mi aportación. Gracias. Te agradezco mucho, Verónica. De hecho, no solo te doy toda la razón, por una de otra manera, dentro de nuestros 3 poderes, el Estado mexicano descansa sobre la estructura de 3 poderes, un poder ejecutivo que es que normalmente dice sí o no, pero tenemos un poder legislativo, como bien comenta Verónica, que en este caso es específicamente la Cámara de Senadores, o sea, el Senado,
que es el que aprueba, ¿sí? Legalmente hablando, el tratado que se haya firmado y se lo devuelve al Poder Ejecutivo para que éste lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Hoy, en la estructura que nos encontramos con el Estado mexicano, pues sí, de una u otra manera hay la ventaja de que los senadores, en este caso, tienen una mayoría simple para efectos de autorizar el tratado firmado por México, ¿no? Sin embargo, me parece, si no estoy mal, Verónica, que creo que para una ampliación de ese tipo, para la firma de ese tipo, me parece que requieren mayoría calificada, o sea, 2/3 del Senado. Sin embargo, pues obviamente ningún senador se aventaría el cerrarle la puerta al país de una economía o de un ingreso, ¿no? Sin embargo, pues sabemos muy bien que de pronto ese equilibrio entre los tres poderes que tenemos, pues obviamente se tiene que cumplir de esa manera y la Constitución tiene perfectamente señalado y marcado las características, los requisitos para la firma de un tratado internacional. Muchísimas gracias, Verónica, por tu comentario. Javier, ¿qué consideras, abogado? ¿Qué aportación me tienes? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Sí, pues aumentando lo que habían implicado, exactamente es correcto lo que habían dicho, que el Senado aprueba todos los tratados y lo regresa al Ejecutivo para su promulgación. Y está bien, es correcto. Y en cuanto a lo que estás comentando con el Tratado de Libre Comercio, pues lo que has comentado, me parece correcto lo que has dicho, de lo que México ha tenido en cuanto a comercio con otros países. Yo quisiera aportar también este caso que, según lo ha beneficiado de todos estos de este tratado que estás comentando, pues en esta parte ha sido México. Si no me equivoco, México ha sido el más beneficiado de estos tratados. ¿Por qué? Es Porque correcto. pues ha habido muchísima aportación en cuanto a que los productos mexicanos de origen, pues ahora están más protegidos por medio del tratado. Correcto. Es correcto. En cuanto a, como lo habéis comentado, hay muchos cambios que ha formado estos tratados en cuanto a leyes, mejor dicho, ¿no? Es correcto. Ha habido cuestión de modificar la ley de derechos de autor, por ejemplo, la ley aduanera, la ley de aranceles, si no me equivoco, hay una ley de aranceles, y todo se ha tenido que modificar. También ha habido, pues, como hemos comentado, que como Asia ha sido muy beneficioso para México, también ha tenido sus contras, ¿no? Pero para mí ha sido un poco más beneficioso. Uno de ellos, hablando en términos jurídicos, que en caso de controversia, por ejemplo, de América del Norte, pues se tenía que hacer entre tres, que eran los tres que participaban. Ahora con TECMEC solamente se hace entre dos, es bilateral la resolución de controversias, ¿no? Sí, es a través de un panel internacional que normalmente es regulado por la Organización Mundial de Comercio. Es correcto. Y sí, es muy interesante todo lo que has platicado. Creo que hay muchísimo todavía por escuchar, ¿no? Sí, así es. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo la aportación. Una de las cosas que básicamente, dentro de lo que comentas, una de las cosas que obligaron al Estado mexicano, esta reforma laboral que estamos escuchando, que de pronto se dio, con respecto básicamente a
la forma como pueden ser los contratos, la forma en que puede ser contratada una persona, toda esa modificación que se realizó fue parte de la obligación de lo pactado ¿cómo se llama? Con Estados Unidos y con Canadá, a cambio de que firmaran el tratado. Ellos establecieron situaciones con respecto a derechos humanos, establecieron situaciones o obligaciones del derecho del Estado mexicano con respecto a seguridad jurídica, respecto a muchas de las cosas que te tienen que cumplir, porque también lo establecen y lo solicitan, en este caso, los otros estados, y lo ponen como una condicionante para poder firmar el tratado, ¿no? Licenciada Alejandra, muy buenas noches. Vi que levantó su mano, solo que, perdón por no haberle dado la palabra. No, no se preocupe. Una pregunta. ¿Cómo o qué importancia tienen pues la jurisprudencia en este caso en las decisiones que toma el presidente respecto de los tratados internacionales? O sea, ¿él toma en cuenta las jurisprudencias o realmente no toma tanta atención respecto a eso? Más allá se va mi pregunta. Ok, él está obligado, porque la Constitución lo obliga, no por gusto, él está obligado a respetar la jurisprudencia, a respetar la Constitución y a respetar todo lo que marca nuestro sistema jurídico. Sin embargo, en la práctica, hemos encontrado o hemos visto que se aprovechan, y esa es la palabra lamentablemente incorrecta, se aprovechan de las lagunas que tiene la ley. Recordemos la famosa frase de los principios de derecho, que lo que no está prohibido está permitido. Entonces ellos buscan el por dónde y hacen y ejecutan la ley de acuerdo a su criterio. Hace poco, por ejemplo, la semana pasada, tuvimos un caso muy particular donde la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores 18 reformas de ley, que las cuales autorizaron vía express. El Senado estaba siendo obligado por parte, en este caso, de los otros partidos, a que se nombrara uno de los comisionados del INAI, y como ellos no querían eso, entonces, ¿qué hicieron? Sesionaron en una sede alterna al Senado, que lo permite la ley, pero ojo, lo permite la ley cuando existe en riesgo hacia la seguridad física, en este caso de los legisladores. No existía ningún riesgo. Simple y sencillamente ellos hicieron ese cambio de lugar. ¿Para qué? Para votar todos a favor de una determinada reforma, porque la ley permite que esas reformas no tengan la obligación de mayoría calificada, sino de mayoría simple. Lo mismo sucede que en los tratados internacionales. La ley, la legislatura, la doctrina, la jurisprudencia nos marcan ciertas líneas a las cuales tiene que ceñirse el jefe del Ejecutivo, y que debería no violar ese tipo de cosas. Lo que hacen es buscar el agujero que tenga la ley, lo que no diga o lo que no se diga, y por ahí tratar de hacer alguna modificación o algún gol, ¿no? Hace unos años, bueno, no hace unos años, hace no tanto, tuvimos el establecimiento mediante de un decreto de la, entre comillas, nacionalización del litio de nuestro país, y que el litio está dentro del Tratado de Libre Comercio que actualmente está vigente. Esta nacionalización es básicamente para ponerle un candado a que solamente las empresas mexicanas constituidas por mexicanos nacidos en México, o sea, mexicanos por nacimiento, puedan explotar el litio. Lo cual, pues, no ayuda mucho en términos comerciales, y que al final de la historia van a crear una empresa
mexicana, hecho por mexicanos y bla, bla, pero que la empresa le pertenece a una empresa extranjera. Es lo mismo, pero es crear una nueva ley. Licenciado Pedro Méndez, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, precisamente lo que mencionas del litio, muy anticipadamente hicieron esto porque apuntan hacia ahí la inversión en cuanto al de las nuevas tecnologías, en cuanto a combustible. Entonces, en papel, en teoría, se oye interesante, pero luego en la práctica, como mencionas, pues vemos cómo luego queda en manos de unos pocos, ¿no? Claro. A veces así sucede, y sin duda en la tarea como abogados nos encontramos que pues el tratado obviamente modifica muchas leyes a las cuales pues tenemos que estar al pendiente de dichos cambios, ¿no? Entonces, sin duda, pues la trascendencia a nuestro sistema jurídico pues es un impacto bueno a la vez, pero también si no estamos al tanto de, como siempre, ¿no?, de las actualizaciones que hay, pues podemos quedarnos atrás en cuanto a las modificaciones de aranceles, en cuanto a las disposiciones en las leyes del trabajo. Si nos toca asesorar en cuanto a comercio exterior, si nos toca también en cuanto al Código Penal Federal por sanciones, también a todo eso. Entonces, vemos que es un gran campo para nuestro sistema jurídico y obviamente pues también, como decimos comúnmente, bastante chamba o carnita para los abogados de esta rama. Entonces, pues obviamente sí es importante el considerar todo lo que se contrajo, ¿no?, al momento de firmar este tratado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues hay muchas reformas y por lo cual se tuvieron que hacer para adaptarse a la firma de este tratado. Entonces, vemos que sí hay un impacto a nuestro sistema jurídico, sin duda. Entonces, pues nos hace seguir actualizándonos y leyendo leyes constantemente como abogados. Pensábamos que solo con la carrera vamos a leer. No, esto no acaba. Siempre hay que estar leyendo y actualizando. Es mi aportación. Totalmente de acuerdo contigo, abogado. Totalmente de acuerdo. Los que estudiamos Derecho pensamos, cuando estabas estudiando Derecho, que pues iba a ser lo más simple, que nada más ibas a estudiar esto una vez, que la ley se iba a conservar como tal, porque había sido sucedido mucho tiempo. La Ley Federal del Trabajo no tenía modificaciones, el Código de Comercio no tenía modificaciones, muchas de las leyes habían permanecido durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy el Estado mexicano y nuestro sistema jurídico se ha logrado acondicionar, número uno, al derecho internacional, a hacer que las empresas compitan en condiciones similares. También hay una obligación del Estado mexicano de preservar y de garantizar las inversiones extranjeras. Y eso hace que funcione el que los demás países o los participantes de otros países, pues inviertan en México y se genere todo lo que es una inversión extranjera y que además dicha inversión existe una ley para ello. Licenciada Guadalupe, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Darwin. Más que pregunta, considero que lo que he podido observar, que dado el crecimiento acelerado del comercio electrónico, he visto personalmente que a México le falta regular lo que es el fortalecimiento a la ley de protección de los datos del consumidor. ¿Cuántos datos nuestros no andan rodando por allá? Considero que el sistema jurídico mexicano ahí nos está fallando. Es más bien una observación. Totalmente de acuerdo contigo. Aunque existe una ley de protección a los datos de particulares en manos ¿cómo se llama?, de terceros, existe una ley que debería de acoplarse
¿sí? A la parte, ¿cómo se llama? Que debería aportarse a la parte de la Ley Federal del Consumidor. Aún así todavía es una ley bastante chata, ¿sí? Es una ley que todavía le falta hacer algo, todavía le falta mucho por ponerle, pero que al final de cuentas, solamente esta ley solamente está afectando al día de hoy a los ciudadanos mexicanos, a lo que se hace en México, pero nuestra información, nuestros datos sensibles sobre todo, están quedando en manos de empresas norteamericanas, de empresas canadienses, y eso no está regulado como tal, y lamentablemente faltó ese punto en el Tratado de Libre Comercio, no lograron ajustar adecuadamente, y es una de las mejoras o las áreas de oportunidad que el Estado mexicano va a tener en una nueva revisión del TEMEC, en este caso en 5 años. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes su participación, el que hayan podido tomarse el tiempo de estar aquí con su servidor y que sobre todo que participen en esa actividad. Alejandra, Lupita, Javier, Jonathan, Nayeli, licenciado Pedro, Raúl, Ricardo, señor Roberto, Rosy, licenciado Rosendo, Verónica, Yesenia, Sandy, mil gracias. Esto fue todo un reto y bendito Dios lo logramos y se consiguió a tiempo y ya cumplimos con todos los requisitos. De corazón les agradezco, de corazón, mil gracias, que tengan una excelente noche y ojalá que algo haya aportado este conocimiento. Gracias por participar y gracias por haber estado aquí. De corazón se las debo. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, don Darwin. Buenas Gracias noches. por la información. Gracias, Rosy. Gracias, Andy. Javier, gracias. Bye. Gracias, hija. Gracias, pues. Buenas noches, don Darwin. Con Gracias. gusto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches, que descansen. Gracias. Igualmente, que descansen todos. Mañana. Gracias. Hasta luego, Darwin. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Raúl. Mil gracias. Hasta luego. Gracias, Nayeli. Mil gracias. Excelente noche y de verdad, de corazón te debo una. Rosendo, hermano, de corazón, mil gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber estado en esta misión tan rápida, ¿no? Que no era mi intención que fuera de esa manera, pero pues se dio de esta manera. Mil gracias a los dos, de verdad. Y les debo una. Y primeramente, Dios, cuenten conmigo en todo lo que necesiten. Mil gracias.